Retornamos desde la Ciudad Blanca de Arequipa con el debate presidencial 2021. El tema para tratar en este bloque es economía y promoción del empleo. Pasemos a ver más información sobre este tema. Bloque 3. Economía y promoción del empleo. Entre 2009 y 2019, la tasa de empleo informal solo disminuyó del 77.2% al 72.7%. Es así que, en promedio, 7 de cada 10 peruanos de la población económicamente activa ocupada tienen un empleo informal. Sin embargo, en el 2020, a causa del COVID-19, la tasa aumentó al 75.3%. Es decir, 11.356.000 peruanos tienen actualmente un empleo informal. En la última década, los gobiernos regionales ejecutaron en promedio el 68.3% de su presupuesto destinado a inversión financiera, obras y adquisición de bienes. La mayor tasa de ejecución se presentó en 2015, con un 81.7%, y la menor tasa de ejecución fue en el 2018, con un 55.8%. Recordemos que cada representante tiene 3 minutos para exponer sobre el tema en esta parte inicial. Damos inicio entonces con la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, señora candidata. Esta pandemia no solamente se ha llevado la vida de miles de peruanos, sino que ha destruido nuestra economía y ha destruido millones de puestos de trabajo. El sector más afectado son los emprendedores y la micro y pequeña empresa. Para ellos tenemos una serie de iniciativas. En primer lugar, tenemos que cambiar el chip de cómo funciona el Estado. No tenemos que perseguir la informalidad, tenemos que construir formalidad. Basta ya de esas dobles sanciones. Te cierran tu local y te ponen tu multa. Por favor, tenemos que darles capacitaciones, acompañarlos en su crecimiento. Y por eso hemos dicho licencia cero al momento de nacer. No vas a pagar los cobros que te piden las municipalidades o los ministerios. 2 años tributación cero, para que el momento que estés creciendo puedas hacerlo con total libertad. Hemos anunciado un crédito especial, Volver a Empezar, en el que vamos a dar hasta 10.000 soles a 1 millón de micro y pequeños emprendedores. 5 años de gracia. Recién al partir del 5º año empezarás a pagar este préstamo. Pero también tenemos que generar empleos. Y para eso hemos dicho, haremos miles de obras. Por supuesto, destrabaremos los grandes proyectos. Aquí en Arequipa, Majesiguas 2, en Cusco, donde acabo de estar, el Hospital Lorena, para Puno, agua y desagüe, para Puno y Juliaca, las grandes ciudades. En Piura, el proyecto Alto Piura, Chavimochic en La Libertad, Chinecas en Ancash, agua para Ica, las carreteras centrales de penetración, por supuesto que ampliaremos la principal, la interconectividad que necesita Iquitos, el puerto de Pucallpa, entre otras muchas obras que vamos a hacer. Pero un proyecto que ha sido muy bien recibido frente a la incapacidad de los gobiernos regionales, sobre todo de izquierda, hemos dicho que hay presupuestos que no se están usando. El presupuesto del canon, hay millones de soles disponibles. Hemos anunciado canon para el pueblo. 40% del canon irá dirigido directamente a las familias que más lo necesitan, en esas zonas extractivas, en esas zonas de pobreza, en esas zonas donde el Estado y tus autoridades se olvidaron de ti. Canon para ti. Gracias, candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ahora es el turno del candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Él también cuenta con 3 minutos para su exposición. Adelante, candidato. Muchas gracias. Quisiera mostrar
los titulares de 2 periódicos del mismo día, quién miente y quién dice la verdad. Nosotros no vamos a quitarle sus ahorros a la gente que trabaja. Respetaremos la propiedad privada, no más abusos de las AFPs y las ONPs. Los trabajadores son los dueños de sus ahorros. Vamos a impulsar una economía popular con mercado. El mercado no puede controlar al Estado. Es el Estado el que tiene que controlar a la población, a los mercados. En ese marco, queremos invertir, no vamos a permitir que la inflación golpee a la mesa del pueblo. Trabajaremos de la mano con las empresas. Vamos a crear el valor agregado. Bienvenido el empleo. Es necesario y es urgente que en el plazo de un año, lograr 1 millón de empleos, pero empleos de verdad. Vamos a impulsar créditos a los micros y pequeños empresarios, comprándoles sus deudas a aquellas personas que hoy en día están en zozobra económica, y aquellos transportistas que también tuvieron la posibilidad de salir en plena pandemia y les cogió por ahí en mal momento una sanción en forma sorpresiva, tiene que ser condonada. Vamos a conversar con Telefónica, vamos a conversar con las empresas de luz, la luz eléctrica, para que se baje su recibo de luz, se condone. No puede haber darle bonos, pero al final tienes un recibo abusivo por el pago del servicio. Tenemos que empezar a implementar la infraestructura vial. No pueden estar pudriéndose los productos en los centros poblados, en las comunidades y las carreteras, hecho un desastre. ¿Dónde está el Estado? Vamos a destrabar y vamos a implementar la inversión pública. Vamos a destrabar los proyectos. El año pasado muchísimos proyectos de las municipalidades y en los gobiernos regionales. Es momento de aperturar esas obras y exigir a la SUNAT que cobre las grandes deudas a las empresas que deben al Estado y exigir a la SUNAT también para que dé posibilidades, facilidades a formalizar a estos hombres emprendedores con la finalidad de que no solamente emprendan, sino que el Estado esté presente dándole facilidades económicas, administrativas y legales. Tenemos que asumir una responsabilidad con la juventud. Jóvenes, 100.000 empleos este año mismo. Gracias, candidato. Ahora, culmina esta primera parte, esta primera aproximación al tema. Pasamos al momento del diálogo sobre economía y promoción del empleo. Nos encontramos en un momento difícil desde el punto de vista de la economía y promoción del empleo. La pandemia está dejando consecuencias graves, siendo el mercado laboral el foco de afectación, la pérdida de puestos de trabajo, reducción de los ingresos y alta informalidad. Los ciudadanos esperan propuestas concretas, viables y sostenibles de ustedes. Los están escuchando y estamos a una semana de las elecciones. En esta parte, cada candidato tendrá 4 minutos para intervenir, que deberá administrar de la mejor manera. Recuerden que pueden pedir la palabra levantando la mano o en el micrófono. ¿Quién se anima a empezar? Señora Keiko Fujimori, adelante. Quiero dirigirme a todos los emprendedores del sector gastronómico que tienen un restaurante y que se han visto afectados. Más de 100.000 pequeños negocios tuvieron que cerrar, más de 1 millón de personas tuvieron que perder su trabajo. Para ellos proponemos Perú Abierto. Hemos dicho que vamos a cambiar los protocolos y las normas. Vamos a reducir el horario del toque de queda, de tal manera que ustedes puedan atender no solamente a la hora de almuerzo, sino también en la noche. De esta manera ustedes tendrán más clientes. Pero es importante también permitir utilizar los espacios abiertos, los patios, las veredas, como se utilizan en otros países. De esa manera los vamos a acompañar en este proceso de volver a empezar. Candidato Pedro Castillo.
Gracias. Creemos importante que no se puede implementar la reactivación de la economía y generar empleo si no logramos, no logramos la vacunación a toda la población. Vacunados los maestros y también impulsando la vacunación para los niños, se abrirán las escuelas. Al abrir las escuelas se abrirá la tienda, se abrirá el mercado, se abrirán los restaurantes, se abrirán los espacios, pero también es necesario que el Estado recupere la riqueza que tiene el país. En ese contexto vamos a recuperar la riqueza como la renegociación de los contratos con las grandes empresas, con las empresas mineras que se llevan la riqueza del país, recuperar el gas de camisea para darle a todos los peruanos, recuperar el petróleo. ¿Cómo es posible que en un país tan rico haya tanta miseria, haya tanta desigualdad y solamente se lucren los grandes y se coman el pan, incluso personas que nunca trabajan? Creemos importante que el trabajo genera riqueza. Entonces, los que sabemos trabajar tenemos que llevar adelante a las personas emprendedoras. El Perú es un país de emprendedores. Permítanos hacer una pregunta para continuar esta dinámica. ¿Cómo evalúan la gestión respecto a la recaudación de impuestos? ¿Han considerado realizar cambios? Y de ser así, ¿cuáles serían los principales aspectos que se tendrían que considerar? ¿Quién se anima a dar la respuesta? Candidata Fujimori, adelante. Sí, antes de contestar su pregunta, ya que el señor Pedro Castillo ha hablado del PAN, yo creo que es importante hacerle algunas preguntas, ya que cuando estuvimos en Chota, su propuesta fue cerrar las importaciones. Les digo, queridos amigos, si se cierran las importaciones, de manera inmediata, el precio del trigo va a volar. Y el precio del pan, que ahora pagas en promedio 20 céntimos, va a pasar a costar $1.60. Esto es de manera inmediata. Las propuestas del señor Castillo afectarán directamente tu bolsillo. Sobre la pregunta de la recaudación de impuestos, nosotros lo que planteamos es anchar la base, conseguir que mayores empresas contribuyan en esta recaudación de impuestos. Y esto se logra con confianza, con reglas claras, hablando cuáles son nuestras propuestas, no con medias verdades o con propuestas trasnochadas de cerrar las importaciones. Muchas gracias, candidata Fujimori. Candidato Castillo. Los que sabemos trabajar tenemos que hablar con la verdad. No estamos hablando de que vamos a prohibir las importaciones, pero vamos a proteger al productor nacional. Hoy es el día de la papa y sin embargo se está trayendo papa de otros lugares. ¿Y por qué? ¿Quién es el gestor? ¿Quién es el boom de la papa que se viene de otros lugares? ¿Cómo es posible que la papa se pudra en los centros poblados y no se le impulse el desarrollo de nuestros propios agricultores, de nuestros propios emprendedores? Y en ese sentido, bienvenida la inversión privada, pero con reglas claras, que no abusen de los trabajadores. Y nuestra prioridad son los hombres de abajo. Vamos a impulsar una economía de abajo hacia arriba, la igualdad de oportunidades, no de arriba hacia abajo, no pensando en el bolsillo de los de arriba, sino en el hambre de los de abajo. Candidata Fujimori. Sí, y yo quisiera enviar un mensaje también a nuestros hermanos agricultores. Hemos anunciado un programa Minería para el Agro. Vamos a cobrar una contribución adicional a esas grandes empresas mineras que hoy tienen más utilidades, pero ellos se van a encargar de financiar los reservorios, los canales de irrigación que nuestros hermanos agricultores necesitan. Además, inyectaremos 1.000 millones de soles a Agrobanco para que puedan darte los préstamos que estás esperando. Llevaremos semillas, llevaremos fertilizantes más baratos, crearemos un fondo de fideicomiso justamente para bajar ese precio. Y como antes, por supuesto, llevaremos los tractores directamente al campo. Permítanos insertar una temática para generar la dinámica en estos minutos, en este tiempo que todavía queda de este bloque. ¿Cuáles serían
de ser ustedes eventualmente gobierno, las políticas que generen productividad para que esta economía se reactive después de la pandemia a corto, mediano y largo plazo? ¿Quién se anima a responder? Candidato Castillo, adelante. Creemos importante que hay que pensar en los hombres que paran la olla en el país, los que ponen los manteles en el país. La agricultura está totalmente abandonada. Usted puede tener una buena cosecha, pero las carreteras están en pésimas condiciones. Es necesario que los hombres que te garantizan desayuno, almuerzo y cena todos los días estén en la primera línea. Para nosotros nos importa, aunque sea un agricultor, y no esperar una oportunidad política, decir que no me importan 1.000 o 100.000 o 10.000 personas. Chiné casi va. Hay que empezar con estos proyectos en el norte, en el centro, en el sur. Hay que empezar a reactivar la economía, impulsar el desarrollo, dando no solamente herramientas, un banco de semillas en cada provincia. Hay que generar de qué manera el agricultor se siente convencido de que el Estado sí se acerca a las personas, abrir los espacios en los mercados inmediatamente y darle seguridad, combatiendo también la delincuencia y el abuso. Candidata Keiko Fujimori. Sí, quiero también dirigirme al sector turismo, un sector fundamental aquí en Arequipa, en el Cusco, donde ya no llegan los turistas. Hemos dicho que vamos a declarar en emergencia este sector. Se priorizarán la llegada de las vacunas para ellos, para que nuevamente nuestro país sea un destino fundamental. Les otorgaremos 3 años de 0 impuestos en sus actividades. De esta manera vamos a apoyarlos de manera directa. Pero quiero también hablar de los hermanos trabajadores. Vamos a defender sus derechos. SUNAFIL tiene que actuar mucho más proactivamente. Pero también vamos a aumentar el sueldo mínimo. No se dejen llevar por esas especulaciones o mentiras que dicen los señores de Perú Libre. Bien, les recordamos que de los 4 minutos, la señora Keiko Fujimori tiene 9 segundos y el señor Pedro Castillo tiene 32 segundos. Los invitamos a ambos a redondear sus ideas para culminar este bloque. ¿Quién se anima? Candidato Castillo. Creemos importante hacer una verdadera descentralización del país. Se ha descentralizado lo burocrático, lo administrativo. ¿Por qué no descentralizar de una forma rigurosa el Ministerio de Economía, para que los gobernadores regionales dejen de hacer cola en el Ministerio de Economía como los alcaldes? Hay que hacer un llamado a los hermanos pescadores. Hay que abrir los espacios en cada uno de las zonas para abrir los grandes proyectos que hoy en día nuestros gobiernos regionales y los alcaldes han empezado. Muchas gracias, señora Keiko Fujimori. Le quedan 9 segundos. ¿Desea utilizarlos? Adelante. Como dijo el señor Carranza en el debate anterior, vamos a cuidar tu salud, tu comida y tu trabajo. Gracias. Hemos escuchado las propuestas de ambos candidatos, pero llega el momento de escuchar a nuestra ciudadanía. Buenas noches, mi nombre es Jorge Felipa y soy de la ciudad de Lima. Me gustaría hacerles la siguiente pregunta. En el marco de un cambio en el tipo de economía extractiva que ha venido teniendo nuestro país, ¿qué medidas plantea para industrializar algunos sectores con el fin de empezar a añadir valor agregado a nuestras materias primas, apuntando a un desarrollo tecnológico y a la generación de empleo? Hay que recordar que cada candidato tendrá 1 minuto y medio para responder y damos pase primero para su respuesta al candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Adelante, señor candidato. Sí, muchas gracias. El Estado tiene que estar cerca no solamente para generar empleo, para generar trabajo, sino también acordarse de los jóvenes. Y en ese entender creemos importante de que hay que llamar a todos los expertos, como los ingenieros agrónomos, para construir las grandes cuencas hidrográficas, para sostener en el tiempo estos grandes proyectos y generar empleo para que también sea sostenible, como la cosecha de agua, como implementar que estos profesionales
tengan, no solamente en Lima, sino también en el marco, en todas las regiones, un trabajo descentralizado con expertos en el transporte, experto en construir hospitales, experto en construir escuelas y los vías de comunicación, y ser fiscalizado en tiempo real desde el gobierno central. Tiene todavía 31 segundos, candidato Castillo. Muy bien. Entonces damos pase a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para que responda a esta consulta de este ciudadano. Ella también cuenta con 1 minuto con 30 segundos. Adelante, candidata Keiko Fujimori. Jorge, la industria extractiva en nuestro país es un motor fundamental de nuestra economía. Y sabiendo que los precios de los metales van a subir a nivel internacional, por eso hemos planteado 2 propuestas fundamentales. Minería para el agro, para que a través de una contribución adicional, un aporte solidario, estas empresas puedan financiar la construcción de reservorios y canales de irrigación para nuestros hermanos agricultores. Pero sabiendo también que hay muchísima pobreza y que miles de familias se han visto afectadas en el medio de esta pandemia, hemos lanzado la propuesta Canon para el Pueblo. 40% de los presupuestos serán dirigidos directamente a las familias. Aprovecho este tiempo adicional que me queda para dirigir un mensaje a los hermanos transportistas, a ellos que hicieron un paro nacional y que nadie los escuchó. Con ellos me he reunido en reiteradas oportunidades. Vamos a analizar e investigar por qué el precio del combustible del Perú es el más alto de la región. Y hemos anunciado que vamos a reducir el impuesto selectivo al consumo para poder bajar el precio del combustible, y esto además bajará inmediatamente los precios de los alimentos. Vamos a hacer una reorganización de la SUTRAN y, por supuesto, que las multas en épocas de pandemia, no las que sean por atropello, pero esas multas abusivas las vamos a eliminar. Muchas gracias, candidata Fujimori. Ahora escucharemos la siguiente pregunta ciudadana. Buenas noches. Mi nombre es Karen Alison Pérez Segovia, soy de Puno y mi pregunta es la siguiente. Bien sabemos que el turismo es una gran cadena que desarrolla la economía en nuestro país. Sin embargo, a raíz de la pandemia, el ingreso no solo de hoteles, restaurantes, artesanas, entre otros, fueron afectados drásticamente, más que todo en aquellos lugares donde esta es la base de su economía. ¿Qué propone usted para reactivar este sector que fue olvidado en los últimos años? Nuevamente la intervención se ha invertido. Iniciamos entonces con la respuesta de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, señora candidata. Karen, tú que estás en Puno, efectivamente el sector turismo, como lo dije hace algunos instantes, se ha visto terriblemente afectado. Pero es importante saber que, por ejemplo, la mayor cantidad de turistas que vienen a nuestro país provienen de países como los Estados Unidos, donde la vacunación ya superó los niveles del 60%. Ellos están listos para venir. Lo que hace falta es que nuestro país se adapte y prepare la llegada de turistas. Por eso he señalado claramente que la vacunación tiene que priorizarse justamente en este sector, para que todos los turistas del extranjero puedan venir con seguridad y puedan venir a invertir y a gastar en nuestro país. Quiero aprovechar estos 41 segundos que me quedan para dar mi mensaje a los hermanos pescadores. Sabemos que lo que ustedes necesitan es una reorganización de todo el mar, necesitan un apoyo directo en el proceso de formalización. Me han pedido nuevamente la creación del Ministerio de Pesquería para que se sientan escuchados, cosa que no ha ocurrido en los últimos años. Haremos los desembarcaderos que lamentablemente están abandonados. Queridos amigos pescadores, gracias por su apoyo y por su confianza. Gracias, candidata Keiko Fujimori. Ahora es el turno del candidato Pedro Castillo para responder la pregunta de esta ciudadana. Adelante, candidato. Muchas gracias. Creemos importante que el turismo no solamente tiene que hacerse con fines de lucro,
sino tiene que impulsarse desde la escuela, desde el colegio, que nuestros niños conozcan la realidad, que nuestros niños sepan el entorno de su comunidad, de su provincia, de su región, y valoren lo que tenemos, que hay que valorar el idioma, hay que valorar los climas, pero tiene que ser realidad. Nosotros sabemos que para sacar correas hay que tener el cuero, pero entendido está de que, por ejemplo, cuando se impulse el turismo, un ejemplo claro, te resulta más barato un vuelo aéreo de Lima al Cusco que del Cusco a Machu Picchu. Por eso es necesario revisar esos contratos con esas empresas abusivas, de aquellas empresas que hoy en día, sus impulsores que de la pseudodemocracia, te llaman públicamente a la muerte. Entonces, creemos importante manifestar de que el turismo es interno y externo, pero hay que darle todas las facilidades. Gracias, candidato Pedro Castillo. Agradecemos a ambos candidatos por sus respuestas a nuestros ciudadanos y ahora daremos pase a las palabras de cierre por 1 minuto. A continuación, entonces, comenzamos con el candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Adelante, señor candidato. Creemos importante que el Perú, que es inmensamente rico, no solamente para atender a los pescadores, a los agricultores, a los maestros, a lo de salud, el problema de pandemia, sino que hay que entender que hay que recuperar. Devolvámosle al país su soberanía económica, política, social, recuperando las grandes riquezas que tiene el país, que se han alquilado por tiempo y han permitido el saqueo por años y que se han mantenido viejos políticos corruptos y mafiosos. En ese entender, creemos importante que el Perú tiene que ser para los peruanos. No traigo ramilletes de promesas, les traigo este valor de lucha que he aprendido en la calle, que he aprendido como luchador, como rondero, como trabajador, que sí sé cómo se hacen las cosas. No más pobres en un país rico. Gracias, candidato Pedro Castillo de Perú Libre. De la misma forma, la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular cuenta con 1 minuto para un mensaje final. Adelante, candidata. El señor Pedro Castillo solamente hace referencia a los hombres, ¿no? El hombre para la olla. Un poquito más de respeto con las mujeres, que somos muchas en nuestro país que trabajamos. Y yo por eso hoy quiero dirigirme a ustedes, mujeres, de mamá a mamá. Somos nosotras las que vamos a definir esta elección. Yo sé que muchas de ustedes dirigen la economía de su hogar. Son ustedes las que se encargan de criar a sus hijos, de sacar adelante a sus familias. Les pido que no pierdan la fe. Sé que son muchas las que están preocupadas, pero yo me voy a encargar no solo de recuperar la economía nacional, sino de recuperar tu economía familiar y de ayudarte a darle mejores oportunidades a nuestros hijos para que sean felices. Te lo digo de mamá a mamá, palabra de mujer. Agradecemos a la candidata Keiko Fujimori. Ha llegado el final de este bloque. Hacemos una pausa comercial y regresamos con el 4.º bloque que tratará de otro tema muy importante, como es el de la educación, ciencia e innovación. Retornamos.